Bienvenidos a No Shipping, No Shopping, tu show de aprendizaje a otro nivel. Con ustedes, sus anfitriones, Demo Pérez y JC Croston. Hola gente, bienvenidos a No Shipping, No Shopping. Este es el show para aprender a otro nivel. Yo soy JC Croston y conmigo está el pelado Demo. Y para como siempre. Saludos amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta donde nos sintonicen. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy con un show muy interesante desde el punto de vista financiero, con una persona muy interesante. Hoy nos acompaña Aurelio Salas. Aurelio es un estratega financiero, tiene una vasta experiencia en el mundo de la banca, la inversión privada, y con él vamos a conocer un poco de ese mundo, pero como siempre vamos a conocer un poquito más de él y cómo nosotros vemos ese vínculo entre Wall Street y Latam Street, que le hemos llamado. Así es que, sin más, Aurelio, bienvenido. Muchísimas gracias. La verdad que les agradezco muchísimo que me hayan invitado y me agrada mucho poderles compartir cualquier respuesta a cualquier pregunta que me quieran hacer y más que nada, como han dicho ustedes, el aprendizaje es el objetivo acá. Así es. Para la gente que no lo conoce, Aurelio no es un tipo tradicional. Aunque él se dedica a asesoramiento financiero corporativo, él no es un banquero típico. Aunque trabajó en los mayores bancos de inversión de Wall Street, decidió abrir su propia compañía boutique de asesoría financiera enfocada en Latinoamérica. Fue campeón de remo en la universidad y por ahí, bueno, hay otros secretos que saldrán después. Entonces, por eso, como siempre vamos al grano, Aurelio, vamos a comenzar con un segmento del programa que llamamos Preguntas para AURELIO. O sea, ¿qué es lo que hace a Aurelio? ¿Estás listo? Estoy listo. Bueno, saliendo de la universidad, tu intención entendemos que era influir en lo que ahora se conoce como convergencia digital. Y tú trabajaste con una compañía consultora de Internet. ¿Qué extraña un banquero de trabajar directamente con compañías de tecnología? Bueno, la verdad es que la evolución era que yo entré al campo de tecnología porque ese era el campo mío, yo prefería eso. Cuando me di cuenta que de las decisiones estratégicas más importantes de toda la tecnología se basaban muchísimo en temas financieros, me di cuenta que para tener influencia de verdad había que entender el efecto de capital, el efecto de valor, de cuál es el valor de un activo, cuál es el valor de una acción. Claro que la tecnología y los mercados que deciden cuáles son las tecnologías que van a ganar en la competencia, hay que entender otras cosas, ¿no? O sea, entré al campo de tecnología para entonces descubrir que para tener la máxima influencia había que poder hablar de temas tanto estratégicos pero financieros. Eso es más o menos lo que esperabas escuchar. Sí, bueno, en verdad, tú sabes, tú entras a trabajar en cualquier lado y la plata is the king, tú sabes, cash is king, así que... cash is king. Sí, y tú has mencionado que te hubiera gustado... Permíteme agregar que también sí, cuando uno está lanzando una carrera en Nueva York, uno se da cuenta más o menos con bastante rapidez que el campo financiero también atrae, ¿no? O sea, si yo hubiera ido a Silicon Valley, tal vez no hubiera, la evolución tal vez hubiera sido un poquito distinto, porque en Silicon Valley la actitud hacia el capital es distinto que en Nueva York. Eso sí también tiene su posibilidad, tiene algo, uno tiene que tomar eso en cuenta, ¿no?
Y se los comento así porque hay unas diferencias importantes entre lo que es el West Coast y el East Coast de los Estados Unidos y qué nivel de influencia puede tener el capital. No es que el capital no sea importante en Silicon Valley, pero the visionary, la persona con la visión que lleva un poquito más de peso en el Silicon Valley que en Nueva York. Ok. O sea que en Nueva York, digamos que Money Talks first. Y en Silicon Valley. Money Talks. Exacto. Eso es una muy buena vamos a decir, una manera de facilitar o simplify the point. Interesante. Tu compañía de asesoramiento se llama Cypress Advisors. Y tú has mencionado que te hubiera gustado, cuando comenzaste con Cypress Advisors, te hubiera gustado que alguien te hubiese hablado de la importancia del mercado de contenido, lo que en inglés le llaman content marketing. Si tú fueras esa persona ¿qué exactamente te hubieras dicho sobre content marketing? Hubiera dicho que el content marketing es muy importante para que uno se puede exponer y puede demostrar su conocimiento. O sea, el content marketing es importantísimo para que los clientes escuchen y se den cuenta y lleguen a ese nivel de confianza con un posible asesor, dado lo que demuestran tanto en su experiencia como su conocimiento, ¿no? Ok. El content marketing es una manera de demostrar insights, ¿no? Como conocimientos de ciertas cosas. Y hoy en día los emprendedores más sofisticados saben mucho. Entonces es más difícil hacer que los clientes de uno o los prospectos de uno bajen sus barreras para escuchar. La calidad del contenido y el que lo comunica tiene que ser de mucha alta calidad y uno tiene que enfocarse en hablar de lo que antes uno evitaba decir cosas porque, bueno, para eso me tienes que pagar. O sea, yo hablo cuando me pagan. No, yo no hablo antes. Y ahora es lo opuesto. Uno tiene que hablar y uno tiene que demostrar lo que uno sabe para que el emprendedor que escucha algo que no ha escuchado antes dice, bueno, voy a bajar las barreras a escuchar más. Para eso sirve el content marketing. Sí, acabas de decir algo muy poderoso y es que el emprendedor de hoy está mucho más informado. Hay obviamente muchos más medios de tener altos niveles de información y también cómo saben discriminar el contenido fake o el copy-paste, por decirlo así, versus el contenido que tenga real insights, ¿no? Que tenga buena información. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de ustedes, que son una firma que ve temas de muy alto nivel? ¿Qué pasa cuando te llega, por ejemplo, un prospecto que no tiene mucha idea de lo que está pasando? O sea, ¿cómo él distingue entre un fake y un real? Tú sabes, porque lo que ustedes manejan son cosas muy delicadas. Sí, bueno, yo creo que uno debería lograr no solo hablar de cosas de muy alto nivel o de, vamos a decir, temas sofisticados de la finanza o de lo que sea, pero también hablar de lo cotidiano, para que el emprendedor que experimenta una cierta manera de operar no se quede atrás o en esos casos donde el emprendedor está muy inmiscuido en su día diario, en sus rutinas diarias, al menos puedes reconocer que sí, bueno, la verdad es que cuando el cliente se demora mucho en pagarme a mí, impacta ciertas cosas. Así que hablar, por ejemplo, del cash conversion cycle es un tema, vamos a decir, no de demasiada altez en términos finanza, pero es algo que a veces los emprendedores no le dan
demasiada importancia o no le ponen demasiado, vamos a decir, atención a ese tema. Pero al decir Cash Conversion Cycle, no se le enciende la luz, el bombillo, por ejemplo, pero al uno decir, bueno, hacer cuentos como que la última vez que tus clientes más grandes se demoraron en pagarte, ¿cuáles fueron los impactos? Ya estás cambiando la manera de describir el insight para que entonces escuchen, y entonces hay que hablar a varios niveles. Okay. Ese es el punto, ¿no? Porque hay el que va a llegar a tu contenido y vas a ver exactamente el valor del contenido. Hay otros que lo van a ver, pero en el subtexto. No sé si así me hago entender. Sí, definitivo. Sí, hay muchos términos técnicos en el mundo del emprendimiento, como ese Cash Conversion Cycle, que quizá otro es el tiempo de pago. Entonces, quizás hay que, como tú dices, hay que traducirlo para que la persona lo pueda entender y llegar a ese punto donde la persona pueda medir esos patrones que son tan importantes para cuando vas a salir al mercado y buscar un inversionista afuera. Exacto. Y claramente es el Cash Conversion Cycle is the difference between days sales outstanding and days payables outstanding. ¿Cuál es el tiempo que un dólar que entra cae a la caja? ¿Cuántos días demora para que ese dólar quede en la caja sin ningún otro reclamo? Aurelio cobra muchísima plata por explicar esto. Aquí lo está dando gratis, así que aprovechen. Oye, tú fuiste campeón de remo, como mencionamos al principio, en la Universidad de Pensilvania. Y entonces el Chief Spy aquí, Demóstenes, se averiguó que una carrera de remo de 2 kilómetros, que toma aproximadamente unos 6 minutos, es fisiológicamente hablando equivalente a jugar 2 juegos de basquetbol seguidos. Así de táctil es el deporte. Entonces, aparte del tema física, ¿en qué piensas que te ayudó el remo competitivo en tu carrera profesional? En abordar situaciones de mucha dificultad. O sea, dealing with adversity, para decirlo así, porque a veces las frases o la manera de expresarme me viene más rápido en inglés que en español, así que me vas a escuchar cambiando de uno a otro, porque siendo cubano-americano, esa es la vida de nosotros, ¿no? Tenemos ese vínculo a nuestra cultura cubana, pero somos al fin gringos. y pues nada, adversity, ¿no? Dealing with adversity. También consistencia, disciplina, enfoque, no dejar que el momento en que uno está más, no diría débil, pero cuando uno está remando, uno está on the edge between exhaustion and keep going. Like uno de un momento para otro puede parar si uno no se mantiene totalmente enfocado en que no se puede parar. Uno no puede. Hasta que cruzas la línea no puedes. Y uno está dando 110% de su esfuerzo por 6 minutos. O sea, y el corazón está a su nivel máximo. Uno en realidad no puede cruzar. Hay 2 maneras que el cuerpo produce energía. El sistema aeróbico y el sistema anaeróbico. O sea, cuando uno está consumiendo oxígeno, el cuerpo produce energía, produce fuerza en base al nivel que uno metaboliza el oxígeno. Y cuando uno cruce de aeróbico a anaeróbico, uno no tiene el tiempo que uno tiene trabajando al nivel anaeróbico es muy corto comparado con el aeróbico. Por eso el que corre maratón es flaquito y el que hace 100 metros de sprint son musculares. Entonces, el remo toma ambas cosas. Uno tiene que hacer un sprint, pero acuérdate que el sprint son 100 metros y se hace en 9 segundos. Uno tiene que estar trabajando al nivel de sprinter por 6 minutos. Entonces, ¿cómo es que uno es aguantándose uno en la frontera entre el aeróbico y el anaeróbico?
y eso te ayuda a entender estar a un nivel de performance muy alto, ¿no? Uno no puede, trabajando, por ejemplo, en un M&A, cuando las negociaciones están muy, vamos a decir, tensas, uno tiene que no parar de perform, ¿no? de producir, de estar a su máxima capacidad. Yo creo que eso es lo que a mí me produjo, me aportó el reto. Cuando hablamos de remo, se te vio en la cara que te vinieron todas las memorias hacia la cabeza. Por ahí venía mi pregunta. Y hoy por hoy, ¿qué haces para mantenerte en forma? ¿Sigues remando de manera deportiva o haces otra cosa? Bueno, sí, yo mantengo una canoa single, lo que le dicen sculling shell. No sé si ustedes han visto lo que es un single. Es una canoa muy estrecha, muy larga, con solo remero, pero con dos remos. El single lo practico en la bahía de Biscayne. No he estado remando con mucha frecuencia últimamente. Estoy usando la máquina de remos en la casa. Mi hijo empezó a practicar el remo hace 3 años. Él está en él está en lo que le dicen el sophomore year, 10th grade. Le faltan él se gradúa en el 12th grade, ¿no? Y este fin de semana estamos viajando a Boston para hacer una carrera que es otro estilo de carrera, que es una carrera más de puro endurance, porque son 5 kilómetros, y él va a estar remando en una canoa de 4 con sus tripulantes, y ahora me dedico mucho a viajar con él y a hacer esas competencias, y me da mucho orgullo, mucho orgullo. Así que no le estoy dedicando el tiempo al remo que antes hacía, pero ya es más como un hobby, más como algo para mantenerme, y me agrada mucho. El single es algo. Yo sé que hay un club de remos en Panamá. Yo creo que hay un club de remos que he visto que salen a remar en singles y en doubles. Así que para los que están escuchando, y sé que también yo remé en un lago que era un volcán en El Salvador, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, ahora me vendrá a la mente, pero yo sí remé en el club de remos en El Salvador, con mis amigos panameños y salvadoreños hace unos años atrás. Qué bueno. Y pues nada, no, yo sí me mantengo activo en eso, pero no como antes. Yo antes, como master, yo remaba como master, y he dejado la competencia y solo lo hago ahora para mantenerme. Pero tal vez en un momento, cuando se gradúen mis hijos y me quede yo, como mi esposa y yo, como dicen, empty nesters, o el nido vacío, tal vez voy a darle otra ronda de competencia como viejo. Súper. Oye, la última pregunta para Aurelio antes de arrancar con el resto. Tú trabajaste en Citi, trabajaste en The Chase Manhattan Bank y trabajaste con Alliance Bernstein. Entonces son íconos entre instituciones financieras. ¿Qué cosas sabes tú de ellos que el público en general no conoce? Todas, las tres tienen culturas muy distintas. Las tres se diferencian en base a lo que ofrecen de una manera muy distinta. Alliance Bernstein es mucho más enfocado en su campo, que los otros dos son, vamos a decir, supermercados de finanzas, y Alliance Bernstein es casi como un especialista en lo que es investment management. Y yo diría que yo aprendí muchísimo de las tres en distintas épocas de mi vida, y también yo traje algo distinto a cada uno de ellos, y agrado mucho haberlo experimentado, la verdad. Y son grandes instituciones, la verdad.
hoy en día creo que por lo menos los supermercados, que lo que yo le digo a los supermercados, ellos sí han evolucionado mucho más. O sea, a mi criterio, no los veo suficientemente enfocados en el cliente, sino más bien en la preservación de su propia institución. Creo que ahí existe una oportunidad muy grande para el fintech, muy, muy grande. Y cuando yo lancé mi carrera con ellos, en los últimos años de los 90, el fintech era un sueño. Bueno, en comparación con el nivel de desarrollo que hay ahora, el fintech existía, pero existía más como un experimento que como un mercado. Y a eso nos dedicábamos. O sea, mi rol era tratar de diferenciar cuáles eran los experimentos que tenían la posibilidad de to disrupt the financial services industry, ¿no? Y creo que esas grandes instituciones no han logrado captar la posibilidad o el potencial que existe en fintech para ellos. O sea, the disruption will come from the outside. That's what I think. I think AllianceBernstein, on the other hand, is not going to be threatened by that. AllianceBernstein will not be threatened by fintech, but Chase and Citi have the potential to be disrupted, despite the fact that they've been focusing on it for 20 years. And I think that has to do with institutional, how should I say, ossification, ¿no? Están osificados, están como un poco petrificados, para decirlo así. En la industria marítima, mientras más grande es el barco, más difícil que cambie la dirección. Exacto. En ese sentido se parecen a un gobierno casi, ¿no? Así es. Sí, tal cual. Así es. No, ahora, sabes que nuestro programa se llama No Shipping, No Shopping y tratamos de enfocarnos o de tocar temas de cadena de suministro. Rappi, el super app colombiano, es un caso extremo de éxito en la parte de lo que llamamos en cadena de suministro como la última milla. Ellos en el 2019 consiguieron $1.000 millones de inversión de SoftBank. ¿Piensas que veremos capital de inversión o hay capital de inversión fluyendo a otros proyectos disruptivos de cadena de suministro en Latinoamérica de lo que tú has visto? Sí y no. He visto grandes inversiones en lo que son... en Latinoamérica creo que lo que está más caliente que la infraestructura y lo que es el supply chain es payments. Cualquier infraestructura de pago y de manejo de transacciones electrónicas, eso sí está, ahí es donde está fluyendo, tal vez no inversiones individuales tan grandes, pero montos de capital agregado, yo creo que creo que supera lo demás y ahí es donde el otro es el e-commerce, puro e-commerce, o sea, lo que hoy en día es Amazon, ahorita no existe en Latinoamérica, pero van a haber varias opciones dentro de poco y hay algunas opciones que existen hoy que están en, vamos a decir, escalas reducidas, pero el que logra escala logrará tener escala a través de la región entera. Y la gente, el Amazon latino, generalmente lo ven como en el Mercado Libre, la compañía argentina. Pero como tú dices, o sea, le falta todavía escalar mucho para poder lograr ese nivel de proyección. Correcto. Lo que yo veo es que van a haber, tal vez van a haber canales especializados en ciertos verticales, por ejemplo, farmacéutico, productos de belleza. Van a haber distintos canales donde ciertas marcas y ciertas capacidades para influir el consumidor
van a surgir independientemente de un canal que trata de lograrlo todo, y ahí es donde va a haber la competencia, ¿no? Claro. No, está clarito, y es lo que estamos viendo en la industria, ¿no? Mucha especialización por canales o por industria, por flujo de negocio, ya sea, como tú dices, medicamentos, autopartes, o sea, como por líneas, y eso sí se ve una tendencia muy fuerte llegando, ¿no? Sí, y va a ser interesante cómo es que un mercado libre o cualquier otro competidor que surge, cómo van a hacerle competencia contra... una cosa es tener 1 million SKUs y otra cosa es tener 10,000 SKUs. ¿Cuál es el medio ambiente en el cual el consumidor se va a sentir más cómodo? Creo que con la posibilidad de llegar el Instagram y el Facebook, uno puede ponerle un mensaje a un consumidor que llega a tu canal y a tus 10,000 SKUs más fácilmente que alguien que está atraído a los million SKUs, donde uno no está pensando en una sola cosa, o uno tal vez está pensando en una sola cosa, pero le muestran 10,000 cosas, y el otro llega a hablar al consumidor y atraerlo a lo que el consumidor quiere mirar. No sé si me hago entender. O sea, narrowcasting and the use of very targeted advertising will give the specialist e-commerce seller a potential advantage over the e-commerce seller who wants to sell everything. Ir directo al consumidor, enseñándole lo que él te está buscando y no enseñarle todo el panorama de productos, sino que sea más dirigido. Sí, exacto. Por ejemplo, en los Estados Unidos, Amazon tiene dos cosas que lo hace muy competitivo. Una cosa es el Prime, la membresía Prime, donde uno invierte $100 o $100 y pico para entonces conseguir un beneficio en lo que es la logística de recibir productos. Hay una conveniencia, hay un convenience factor muy grande, porque Amazon ha logrado que cuando uno hace un pedido, la cajita está a veces el día siguiente en el portal, dependiendo, porque ya han logrado tener logistical capabilities hasta en las ciudades. No están mandando de un centro de distribución a 1,000 millas, sino a 20 millas. Y entonces, Amazon está compitiendo en base a la conveniencia, en base a la convenience factor, ¿no? Y otros tal vez pueden competir en base a, how shall I say, si se especializan en ciertos campos, pueden mostrar más producto y pueden mostrar más conocimiento del producto y crear como un nivel de confianza con el consumidor. Eso pudiera ser la oportunidad, ¿no? Si lo captan. Pero Amazon, aquí en los Estados Unidos, hoy en día no está compitiendo en base a precio o en base a conocimiento, aunque sí tienen data y tienen los reviews de cada producto. Pero más que nada, uno va a Amazon por la comodidad de saber que mañana va a estar ahí el producto. Muy bien. Sí. Aurelio, en la mitad de nuestros programas tenemos un segmento que lo llamamos "lo compras o lo vendes". Hacia algo así como tu asesorías. Te vamos a mencionar un concepto, un nombre, y tú nos dices si lo compras o lo vendes como si fuera la bolsa. Entonces, a ver, vamos a arrancar. El primer concepto, nombre, Gerardo Tum. Gerardo Tum. Dame un poquito más de background. Bueno, no tú eres miembro de una orden. Uh-huh.
Ok, el Beato Gerardo. Ok, disculpa. Correcto, correcto. Okay. El Beato Gerardo Tum. Ya, no, yo lo compro. Bueno, cuéntanos un poquito de quién es él y cómo se vincula contigo. Claro, bueno, el Beato Gerardo es el fundador de la Orden de Malta. La Orden de Malta surgió en la época en que los cristianos viajaban a la Tierra Santa. Estamos hablando de los años 1000, por ejemplo, ¿no? Hace 900 y pico o más, hace 1000 años. Y esos peregrinos iban a la Santa Tierra y a veces las tribus locales o los musulmanes les robaban o le hacían daño, lo que sea, solo por ser extranjeros, no solamente por ser de una distinta religión ni nada de lo parecido. Pero esa violencia que ocurría cuando los peregrinos iban dio la necesidad de armar hospitales y de armar una cierta de... Hospital no era solamente un lugar donde uno iba cuando había que sanarse, sino también el hospital en esa época era como una casa de huésped donde había la posibilidad de que uno pudiera recibir atención médica. Entonces, los caballeros de la Orden de Malta también se conocen como los hospitalarios. Y es una carisma muy linda de la fe católica, de que no importa de dónde eres, ni quién eres, ni de qué religión eres, siempre eres digno de recibir la caridad cristiana. Y entonces el hospitalario tiene dos carismas, la defensa de la fe y el servicio al prójimo de la orden, que es el necesitado y el enfermo. Y entonces el Beato Gerardo organizó la Orden de Malta como una orden de caballeros que iban a construir y mantener hospitales en lo que se conocía en ese momento como el mundo, que es el mundo occidental de Europa y el Mediterráneo. Pero hoy en día la Orden de Malta se encuentra en 6 continentes, siendo una orden soberana cuya tierra era la isla de Malta, pero Napoleón Napoleón llegó a Malta pidiendo ayuda y lo que logró hacer es he expelled the Order of Malta. Sí, los derrotó y los mandó y les dijo, bueno, esto me lo tomo como mío. Y la orden entonces se exilió territorialmente, se exilió en el Vaticano o en Roma. Y entonces, pero hoy en día, siendo una orden soberana, tiene relaciones bilaterales con 150 países, incluyendo las naciones, es observador en las Naciones Unidas. Y esas relaciones y esa capacidad diplomática se usa más que nada para poder conseguir el derecho y el permiso para entrar en cualquier país para necesidades humanitarias del pueblo, tanto necesitado como enfermo. Wow. ¿Y tú eres miembro de la orden? Sí. Me invistieron, se dice, investidura. La investidura en la orden fue en el 2014 y hoy día me encuentro como encabezando el comité de reclutación para lo que se llama la Asociación Cubana de la Orden de Malta, porque hay prioratos regionales y hay asociaciones nacionales. Y la Orden Global tuvo una reunión en Panamá hace unos años atrás,
donde el príncipe de la orden, porque el alto cargo más alto de la orden es un príncipe, porque he's a head of state, ¿no? Siendo una orden soberana, he's a head of state. Se recibió en Panamá con el presidente y tuvimos una conferencia global en Panamá hace unos años y tuve la buena dicha de poder asistir. Siguiente concepto de lo compras o lo vendes. A ver, iba a decir que... Termina. Creo que en la fuente de tus secretos debería haber algunas fotos, evidencia de esa misma De Monte la tiene guardada. El CIA Factbook no nos las dio. Ok, ahí, perfecto. Siguiente concepto de lo compras o lo vendes. Narrar el cuento o el storytelling. ¿Lo compras o lo vendes? Bueno, yo sí lo compro porque es algo en el cual yo creo mucho. Creo que la narrativa es una manera muy poderosa de convencer a uno. Y uno para tener influencia tiene que armar un cuento, pero ese cuento tiene que ser creíble, tiene que tener credibilidad, y la mejor manera de tener credibilidad es que esté fundamentado por datos y fundamentado por evidencia. Pero a veces, solo con hablar de datos y de evidencia, si uno no hace los enlaces entre los datos y el porqué de los datos de una manera, vamos a decir, que también influye emotivamente, entonces no va a tener influencia. Los seres humanos les gusta imaginarse animales de mucha razón, de razonamiento. Y la verdad es que somos animales de la intuición, del corazón. Somos animales que hacemos nuestras decisiones de manera emotiva y armamos la razón después. Así que si quieres tratar de hacer algo en base a la razón, eso se tiene que, vamos a decir, vestirse de algo tanto emotivo como razonable. Bueno, mira que teníamos eso bien claro, porque hemos visto eso de que nos llamó mucho la atención que una línea que sea tan fact-based, basada en los hechos, tenga esa parte de storytelling. Entonces, te quiero preguntar que una de las ideas principales de Cypress es hacer de las compañías a las que asesoras un activo atractivo para vender, lo que tú llamas el exit strategy. Y eso incluye que el fundador vea esa compañía que él ayudó a fundar y crecer como un activo y no como un miembro de su familia. ¿Cómo cambias ese sentimiento de emotividad a lógica? Bueno, al fin lo que uno necesita hacer es darse cuenta que cuál es el propósito de ser un dueño de un activo. El propósito, si es solamente conseguir el ingreso corriente para encender las luces y comer comida en las noches, el objetivo se queda muy, muy limitado. Pero si el objetivo es producir un patrimonio que pudiera no solo producir un ingreso corriente, sino un ingreso a largo plazo para tanto el retiro como la segunda generación, etcétera. Entonces, uno tiene que hacer ese salto de operar un negocio vamos a decir, to be the custodian or the steward of an asset. Una cosa es ser dueño y otra cosa es ser operador. Ser dueño implica que el objetivo de ser dueño es producir un patrimonio a largo plazo. Ser operador es recibir un salario anual, y hay que separar esas dos cosas. Y cuando uno empieza a darse cuenta que, bueno, esto lo estoy haciendo porque, o esto lo debería hacer,
no solo por el salario que produciré en estos próximos 12 meses, sino el patrimonio que voy a producir para mi retiro, tanto como las posibilidades multigeneracionales de mi familia o de mis seres queridos o de los stakeholders, porque también empleados pueden ser stakeholders. Entonces ya el propósito, el objetivo de un negocio cambia. Y creo que cuando uno hace ese empate o ese enlace con un objetivo más amplio, más grande, se vuelve más emotivo. Uno se da cuenta que sí, esto lo estoy haciendo para mi legado, para mi propósito personal como humano, no solamente para ser consumidor. Y en esa misma lineal, cuando las personas reciben tal vez una oferta o ven una oportunidad de vender su negocio, pero están tan apegados sentimentalmente, también tienden, por lo menos quiero saber tu experiencia, si se tiende mucho a sobrevalorar el negocio. Es decir, cuando entran, por ejemplo, compañías como Cypress y comienzan a hacer los análisis ya de los números y meterle la parte técnica, se pueden dar cuenta que el negocio no está o no vale lo que el dueño cree que vale, porque él le pone un valor sentimental a esa venta, ¿no? Eso se encuentra mucho. En América Latina yo sé que es un poco más común que en los Estados Unidos, porque acá somos, tú sabes, más sentimentales, vamos a decirlo así. Pero ¿eso se lo encuentran ustedes en el camino? Claro que sí, y no diría que pasa con más frecuencia en Latinoamérica que en los Estados Unidos, pasa igual. Pero es interesante cuando el dueño o el emprendedor o el dueño del negocio, el fundador del negocio, el efecto de sobrevalorar tiene en realidad tiene el efecto opuesto. Cuando uno sobrevalora, cuando uno le pone más valor a algo de lo lógico o de lo probable, lo que está haciendo más que nada es haciéndole daño al negocio, o sea, bajando el valor. O el que está demasiado inmiscuido en lo diario del negocio y no está pensando como dueño, eso implica que el negocio no puede operar sin él. Y con el dueño no pudiendo operar sin él, el negocio tiene menos valor transferible. Entonces uno tiene que armar el negocio y armar los sistemas del negocio y armar los equipos para que sean menos dependientes del fundador o del operador principal o del accionista principal. Y es precisamente esa fuerza sentimental que lo hace uno hacerse el más importante de la empresa en vez de hacerse el menos importante en términos diarios, en términos de ejecución, digamos. De ejecución. El dueño que sabe darle el poder de decisión y el poder de operar a su equipo es el dueño que está valorando o logrando que el negocio sube en valor, y el que agarra demasiado las riendas y es el que más probablemente lo sobrevaloría, y entonces en realidad lo que está haciendo es subvalorando. Como tú decías antes, pasar de operador a dueño. Exacto, requiere una cambio de perspectiva, requiere es it's another paradigm, para decirlo así. La teoría dice que cuando uno arma un negocio, debe también armar la estrategia de salida automáticamente. ¿Eso se lo encuentras? ¿Estrategias de salida estructuradas o no es común? No es común entre empresas que le decimos acá bootstrapped, o sea, empresas que crecen a un ritmo muy atractivo, pero no con la misma rapidez, por ejemplo, de un negocio lanzado por un emprendedor en Silicon Valley, donde irá de 0 a $1 billón en menos de 10 años. Hay esos negocios que salen de 0 a 10 millones o 0 a 20 millones en 10 años y logran producir un buen estilo de vida para sus dueños, para sus accionistas,
y sirven para muchas cosas, y en la realidad es que esas empresas más que nada participen en el mercado de private equity o participen en el mercado de compra y venta de empresas privadas, pero no son venture capital investments. O sea, there's bootstrapped and there's VC. Los de VC, cuando logran conseguir 10 millones de Sequoia o 10 millones de Andreessen Horowitz o lo que sea, es porque tienen muy en mente la salida, y también tienen un modelo de negocio que los permitirá escalar a un ritmo mucho más rápido que la gran mayoría de negocios privados. Por eso es que el VC es una comunidad muy pequeña en comparación con lo que son todas las empresas privadas. La gran mayoría de las empresas privadas van a crecer, los que logran éxito van a crecer a un ritmo más moderado, pero eso no implica que es menos valioso. Diría yo que el que logra lanzar un negocio donde no va a ser VC, va a ser bootstrap, es más probable que se pierda la perspectiva del valor de la salida, pero a diferencia del VC, que nunca lo pierde porque es requerido en ese mercado de VC para lograr esos capitales, es necesario poder expresar la estrategia de salida. Últimas dos preguntas. Se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál es la primera indicación que te dice que la persona con la que estás hablando es una buena candidata para que lo asesores? Cuando reconocen esa diferencia entre ser operador y ser dueño, cuando ellos reconocen que necesitan ayuda en cambiar de perspectiva, yo sé que voy a poder ayudarlos mucho, y ahí es donde voy a tener el proceso va a tener mayor influencia, y ese cambio de perspectiva va a producir o va a crear valor agregado. Ahí es donde sí, pero hay ciertas maneras de que uno puede reconocer eso, ¿no? Uno se da cuenta que sí, estoy muy involucrado en ventas, o estoy muy involucrado en operaciones, necesito pensar más en oportunidades que siempre he tenido enfrente, pero no los he podido ejecutar porque X, Y o Z. Cuando ellos se dan cuenta que existen oportunidades, pero que no le han dado la atención, ahí es donde me doy cuenta que puedo ayudar, y que el proceso más que nada va a aportar algo agregado de gran valor. Súper. A ver, última pregunta. Uno de los libros que recomiendas se llama The Accidental Investment Banker. Cuando escribas tu libro, ¿cómo se llamará? Oh, wow. The Accidental Investment Banker, the sequel. Me gustó mucho cuando dijiste en un podcast que tú te sentías muy reflejado en la historia del autor del libro. Sí. Porque como te digo, estuve en una consultoría de tecnología y de estrategia tecnológica, pero los financieros me invitaron a ser parte de su grupo, porque lo que querían era tener a alguien con mi conocimiento en su grupo, y yo a la misma vez quería aprender lo que me estaban ofreciendo ellos, ¿no? O sea, eran clientes, tanto Chase y Citi eran clientes de la consultoría, y me reclutaron precisamente para que yo aprendiera the deal world, the M&A, the finance world. Y también yo no estudié finanza y contabilidad, y todo eso lo aprendí estas grandes instituciones tienen capacitación interna de muy alta calidad, y son los mismos profesores de las universidades más destacadas que vienen y se pasan 4 semanas
con los que están haciendo el training. Así que yo aprendí lo que Chase me quería enseñar y lo que Siri me quería enseñar, y habían diferencias, para que lo sepan. El que hoy en día es estudiante debería saber, léete. Es más importante leer Shakespeare y aprender a comunicarse y armar narrativas para ser influyente que saber cómo hacer contabilidad. La contabilidad es una vocación, no es una educación. Igual que la finanza. La finanza es una vocación, no es una educación. Edúquense, leen historia, leen filosofía, leen todas esas cosas le van a dar a uno una amplitud intelectual y una capacidad para influir mucho mayor que saber cómo hacer matemática en un Excel. Esa tuvo tremenda. Tremendo cierre, tremendo cierre. Aurelio Al-Salas, muchas gracias por estar con nosotros. Me encantó, la verdad, y agradezco muchísimas las preguntas y las sorpresas. Esa es la sorpresa de Demo. Este fue No Chipping, No Shopping, tu show de aprendizaje a otro nivel. Yo soy JC Croston y Demo Pérez, muchas gracias por todos. Las redes de Al estarán aquí abajo en el canal para que estén en contacto con él y aprendan un poquito más de lo que Cypress tiene para enseñarles. Saludos. Saludos.